moda es el dato que más se repite, ¿de acuerdo? Entonces, para datos agrupados, si estamos indicando que la moda es el dato que más se repite, entonces es obvio que tiene que estar ubicado en aquel lugar donde la frecuencia sea la mayor posible. En este caso, la frecuencia absoluta, ya que estando en la frecuencia donde su valor es el mayor, obviamente ahí estará ubicado el dato que se está repitiendo más, ¿no? O con mayor frecuencia. Bien, en el ejemplo que presento a continuación, ¿no? Por ejemplo, aquí, si te das cuenta, la mayor frecuencia es 10, ¿no? ¿Sí? Entonces, dentro de este intervalo estará ubicado la moda. O sea, ahí estarán los datos que se están repitiendo con mayor frecuencia. Por esa razón, a esta clase se le llama o se le conoce como la clase modal, ¿de acuerdo? La clase modal. Entonces, ¿dónde está ubicada la clase modal? En aquella clase donde se encuentre la mayor frecuencia absoluta. ¿De acuerdo? Por esa razón, la moda para los agrupados es el valor de la variable con mayor frecuencia absoluta. Bien, y se calculará mediante esta fórmula, ¿no? La fórmula es la siguiente: la moda es el límite inferior de la clase modal más el ancho de la clase modal multiplicado por D1 entre la suma de D1 más D2. ¿Quién es D1 y D2 respectivamente? Bueno, D1 será la diferencia entre la frecuencia de la clase modal, que en este caso, para nosotros, en el ejemplo es 10, menos la clase anterior. La clase anterior a 10 es el 8. Y el D2 es la frecuencia de la clase modal y la frecuencia de la clase siguiente. Para nuestro caso, la frecuencia modal sería el 10 y la clase siguiente es esta, ¿no? Que sería en este caso el 7, ¿de acuerdo? Entonces, de acuerdo a esto, podemos calcular tranquilamente mediante esta fórmula la moda. A ver, apliquemos bien. ¿D1 cuánto era? La frecuencia de la clase modal menos la frecuencia anterior o la frecuencia de la clase anterior, que en este caso es 8. ¿Sí? Muy bien. Eso nos sale 2, ¿no? Listo. D sub 2 será la frecuencia de la clase modal, que es 10, menos la frecuencia de la clase siguiente, que es 7. ¿De acuerdo? Muy bien. Y eso nos sale 3. Muy bien. Ahí ya he calculado D1 y D2, simplemente para repasar la fórmula y poder calcular el valor de la moda, ¿no? Ya que eso es lo que me están pidiendo calcular en el ejemplo. Bien, entonces, apliquemos la fórmula. Límite inferior de la clase modal. Habíamos indicado que la clase modal es esta clase, ¿no? Aquella donde la frecuencia absoluta es la mayor. En este caso, 10. Entonces, si esto es 10, entonces, ¿cuál sería el límite inferior de la clase modal? Porque es el límite inferior, ¿no? No es que sea esto, cuidado. El límite inferior, o sea, en el intervalo vas a tú ubicar al límite inferior, en este caso es este, ¿no? 10, ¿de acuerdo? Ese es, ese valor, 10. ¿De acuerdo? Muy bien, más el ancho de la clase modal. El ancho es, obviamente, el ancho de este intervalo, que sería 15 menos 10, 5, ¿no? 5. Muy bien. Todo eso multiplicado por D1 más, ¿no? D1 para nosotros salió 2, entre la suma de D1 más D2. Ahí está. La suma de estos 2 más 3, ¿de acuerdo? Ahí está. Y eso nos sale, a ver, 5, 0 parte 5, 12.
12, en este caso nos ha salido el valor de la moda. ¿De acuerdo? Entonces estamos indicando que la moda para nosotros sería el valor de 12. Bien. Bueno, en algunos casos la clase modal con la clase mediana va a coincidir, ¿no? Ya que se tratan de, para nosotros, valores o medidas de tendencia central. Pero no siempre cumplen, no siempre cumplen. Todo depende de los datos, porque recuerda que la clase modal se refiere a los datos que más se repiten, mientras que la mediana es el dato que ocupa el valor central, ¿no? Entonces, en algunos casos va a coincidir la clase modal con la clase mediana, pero en algunos casos no, como en este, por ejemplo. El valor de la mediana, en este caso, la clase mediana ocuparía, ¿no? O estaría en este, ¿no? En la frecuencia 3, ya que si te das cuenta hay 40 datos, entonces el dato, si es 40, el centro aproximadamente, ¿no? 20, la mitad, entonces estaría en este lado, ¿no? Ya que acá hay 8, 10, 18, más 7, 25, entonces el 20, ¿no? El 21 estaría por este lado, ¿de acuerdo? Aquí estaría la clase mediana, no siempre coincide. ¿De acuerdo? Entonces son medidas de tendencia central diferentes, ¿no?